Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Padre Celestial que estás en el cielo, gracias mi Dios que nos da el privilegio de darnos, Señor, el privilegio de adorarte, Padre Santo, de seguirte. Hemos tenido, Señor, un día, Señor, tal vez difícil algunos, después de un trabajo, pero Padre Santo, has estado con nosotros, tu Santo Espíritu está aquí con nosotros, nos ayudas, nos conmueves. Y Padre Santo, queremos que me ayudes, Señor, en el tema, no dejes que mis pensamientos se mezclen, Señor, sino que los pensamientos tuyos sean los que iluminen tu palabra. Ayuda también a los hermanos, Señor, que el entendimiento propio, Señor, no interrumpa, sino que el entendimiento de la ley y el testimonio sea el que edifique tu hogar, a tu iglesia. En Cristo Jesús lo pedimos todos. Amén. Amén. El tema que vamos a estudiar hoy se llama la destrucción de Jerusalén. Ustedes saben que la sierva del Señor, cuando escribió El conflicto de los siglos, el primer capítulo que ella escribe se llama la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Ahora, en la página 29 de su libro, del conflicto de los siglos, la hermana White dice lo siguiente, hablando a los discípulos: Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida de que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. ¿Qué significaba la destrucción de Jerusalén? Un doble significado. ¿Tenemos que estudiar esos temas hoy en día o no los tenemos que estudiar? ¿Sí? Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. En otras palabras, lo que sucedió en Jerusalén volverá a suceder ¿cuándo? En el tiempo final, ¿sí o no? Entonces surge una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Qué fue lo que sucedió en Jerusalén? Más otra pregunta también haremos en el estudio de esta noche. ¿Cuántos años duró la destrucción de Jerusalén? ¿Será que duró 1 año? 2 años, 3 años. Hoy lo vamos a estudiar por medio de la palabra de Dios. Así que quiero que abran sus Biblias y vayan conmigo al libro de Deuteronomio. ¿Saben ustedes quién fue el primer profeta que escribió sobre la destrucción de Jerusalén? Fue el profeta Moisés. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 28 y el versículo 49. ¿Lo tienen todos? Deuteronomio 28, versículo 49. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ahora, déjenme darles un trasfondo de Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, la palabra de Dios nos habla de las bendiciones y de las maldiciones del pueblo. Si alguno de ustedes está familiarizado con Deuteronomio, ustedes van a ver que en Deuteronomio Dios dijo, miren, si ustedes me obedecen, esto les va a pasar. Pero si ustedes me desobedecen, las maldiciones que están escritas en este libro van a venir sobre ustedes. En esta semana vamos a hablar de las maldiciones de Jerusalén. Jehová, versículo 49, traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Ahora yo les hago una pregunta. En el libro de Daniel, ¿qué bestia tiene alas como águila? En Daniel 7 hay una cronología de bestias, ¿sí o no? Y la primera bestia, la Biblia nos dice que es un león que tiene alas como ¿qué? Como águila. Entonces, ¿de qué nación estaba hablando aquí Moisés? De Babilonia. ¿Babilonia destruyó a Jerusalén, sí o no?
Es decir, 1000 años antes de que se destruyera Jerusalén, Moisés ya había dicho que el imperio iba a destruir a Jerusalén, ¿sí o no? De hecho, aquí nos ayuda este texto a entender que en la profecía una bestia es una nación, porque ahí dice una como águila, una nación dice. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. ¿También los niños murieron en Jerusalén? ¿Sí o no? Sí. Si ustedes tienen tiempo, pueden leerlo con el Salmo 137 y el versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios que los babilonios agarraban a los niños de sus piecitos y les estrellaban la cabeza contra la pared para que murieran todos, porque Satanás sabía que de la tribu de Judá, ¿quién iba a venir? Iba a venir el Salvador. De hecho, si quieren, vamos rápido a leerlo para que ustedes vean. El Salmo 137, noten lo que dice en el versículo 7, dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían: arrásala, arrásala. Edom era vecinos de Jerusalén. Y los vecinos estaban viendo. Yo no sé si ustedes conocen San Diego y Tijuana, que están pegados, ¿verdad? San Diego con Tijuana. Bueno, Edom era Tijuana y Jerusalén era San Diego. Y dice: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y destrellare tus niños contra la peña. ¿Qué le decían a los niños los babilonios? Los agarraban y los estrellaban ¿cómo? Contra la peña. La peña es rocas, ¿no? Piedras, ¿sí o no? Y eso fue lo que hicieron. Eso ya lo había dicho Moisés que iba a suceder. Moisés dijo: no va a haber respeto ni del anciano ni del niño. En el libro de Apocalipsis no dice esas palabras, pero el libro de Apocalipsis sí dice: a todo esclavo y todo libre, ¿sí o no? Es decir, usa diferentes terminologías. Sigue diciendo: y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. ¿Iba a haber una escasez de hambre en Jerusalén? ¿Va a suceder igual en el tiempo final? ¿Quién está planeando salir de las ciudades? Amén. ¿Todos? Gloria a Dios. ¿Saben lo que viene? La hambruna de Egipto va a volver a suceder. Yo le doy gracias a Dios porque apenas antier acabamos de cosechar el frijol y ya lo estamos almacenando todo. Estamos saliendo de las ciudades en México con los hermanos. Tenemos ya preparados los lugares a donde vamos lugares de refugio y lugares que Dios nos manda a que nos preparemos, ¿sí o no? Y ahora dice la palabra de Dios más adelante: hasta que perezcas y no dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta, ¿qué cosa? Destruirte. Dice: pondrás sitio a todas tus ciudades. Yo pregunto, ¿la destrucción de Jerusalén nomás fue una ciudad o fueron todas las ciudades de Canaán? Ahí dice ¿cuántas? ¿A Jerusalén nomás? A todas las ciudades de Canaán las destruyó. ¿Cuántas ciudades no creen ustedes que había en Canaán? Estaba Laquís, Belén, otra ciudad, Nazaret. ¿Se acuerdan las ciudades de Canaán? Es decir, Josué entra a Canaán y destruye a los cananeos, ¿sí o no? Pero el pueblo cae en apostasía y después vienen los babilonios y los destruyen a ellos en Canaán. O sea, les volvió a suceder lo mismo a ellos que le habían hecho a los cananeos. Es decir, no solamente fue Jerusalén la ciudad que destruyó Nabucodonosor. Nabucodonosor destruyó todas las ciudades. ¿Alguien tiene alguna idea cuánto tiempo le duró a Nabucodonosor destruir todo eso? Hoy en día, en aquel entonces no había, hoy en día Estados Unidos, Hiroshima y Nagasaki la destruyeron ¿en cuánto? Segundos, ¿no? Claro, Por eso dice la sierva del Señor, tiempos finales van a ser ¿cómo? Rápidos. Todo va a ser rápido. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo sabe que el engaño no le va a durar mucho. Eso lo dice la sierva del Señor. Podrás sitio a todas tus ciudades. Les hago una pregunta. ¿En el tiempo del fin el decreto dominical viene solo para una ciudad o viene para todas?
Dice la Biblia pequeño y grande, ¿sí o no? Hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades, noten que no dice toda tu ciudad, dice todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿No les dio Jehová todo Canaán a ellos, sí o no? Todo Canaán había rodeado rey y dice... Pero a mí me sorprende mucho el versículo 53. Fíjense lo que dice el 53. Y comerás el fruto de tu vientre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sembraste, ¿Ah? ¿Lo que sembraron? no, lo que te comerían sus propios hijos, porque son de su vientre, ¿no? ¿Se acuerdan del ángel Gabriel cuando dijo, cuando le dijo Elizabeth a María? ¿Se acuerdan, no? Bendito el hijo de tu vientre, el fruto de tu vientre, ¿sí o no? ¿De qué estaba hablando Dios aquí? ¿Qué iban a comerse los hebreos? A sus propios hijos. Por eso es bíblico, ¿no? Y esto es bíblico, que se los comieron. Por eso, exacto, que lo dice la Biblia. Y comerás el fruto de tu vientre. ¿Se imaginan ustedes ese periodo de tiempo que pasó Jerusalén? La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El tiempo de angustia le llegó a Jerusalén. En el tiempo de angustia de Jerusalén vemos que hubo hambruna, destrucción, ¿y qué más hubo? Muerte, hubo escasez de todos. Ahora, durante ese periodo de tiempo que estuvo Nabucodonosor, vamos a contestar la pregunta aquí. ¿Cuántos años duró la destrucción de Jerusalén? Es decir, ¿cuántos años el pueblo se estuvo comiendo a sí mismo? ¿Sí o no? Porque la Biblia dice, ¿no? Que se estaban comiendo, se iban a comer entre ellos mismos, pero queremos saber cuánto tiempo duró la destrucción de Jerusalén. Vayan conmigo al libro de Daniel en el capítulo 1 y el versículo 1. Vamos a ver cuánto duró la destrucción de Jerusalén. Daniel 1:1. Dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué le hizo? La sitió. Ahora, ¿por qué le estoy dando Daniel 1:1? Porque antes del rey Joacim estaba Joacás, y la Biblia no nos da, ¿cómo se llamaba recuerdo el nombre del rey, que haya venido Nabucodonosor, pero Nabucodonosor comenzó a sitiar a Jerusalén bajo el reinado de este rey, que era el rey Joacim y no Joacás. Ahora, dice la Biblia que Nabucodonosor llegó ¿en qué año? En el año tercero de su reinado. Entonces hay que hacernos la pregunta, ¿cuántos años reinó quién? Joacim. Note lo que dice Segunda de Crónicas 36 y el versículo 5 y 7. Segunda de Crónicas 36, 5 y 7, dice ahí. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y lo puso en su templo en Babilonia. ¿Cuántos años tenía este rey cuando comenzó a gobernar? 25 años. ¿Y cuántos años reinó en Jerusalén? 11 años. ¿Y en qué año le llegó Nabucodonosor? En el año tercero, ¿sí o no? De su reinado. Es decir, hay que quitarle a 11, ¿cuánto? 3. ¿Y cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? 8 años, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo duró la destrucción de Jerusalén? Pues según eso, 8 años. Pues según nos dice la Biblia que 8 años, pero todavía falta que vengan los demás reyes, ¿eh? No piensen que duró 8 años. ¿Cómo creen que vivía el pueblo durante esos 8 años? ¿Cuánto creen ustedes que va a durar el sitio de las ciudades en todo el mundo? En Jerusalén duró 8 años, dice.
Pero sigue diciendo la palabra de Dios más adelante, que después de este rey vino su hijo a reinar. Versículo 9. Ahí mismo, vayan conmigo, el versículo 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. ¿Cuánto tiempo reinó Joaquín? 3 meses y ¿cuánto más? 10 días. ¿Cuánto tiempo había reinado Joacim? 8 años, ¿sí o no? De tribulación. Más 3 meses y 10 días que reinó Joaquín. Ya llevamos un buen tiempo de angustia para el pueblo de Dios, ¿sí o no? Note lo que sigue diciendo más adelante. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó Sedequías? 11 más 8. Más 3 meses y 10 días. Casi 20 años, ¿sí o no? Ahora, ¿quién fue el último rey de Jerusalén? Fue el rey Sedequías. Después de este rey ya no hubo más rey en Jerusalén, porque fue la destrucción final de Jerusalén. Fíjense en ustedes que la angustia de Jerusalén, el sitio de Jerusalén, duró ¿cuánto tiempo? Casi 20 años duró. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo adentro de la ciudad? Comiéndose los unos con los otros. Dice la sierva del Señor que mucha gente, que muchos hombres empezaban a violar a las mujeres. ¿Y saben por qué lo hacían? Para que las mujeres tuvieran hijos. Para embarazarlas y tuvieran hijos. ¿Y saben qué pensaban hacer con los hijos? En cuanto saliera el hijo, ¿qué le hacían? Según Moisés, ¿qué le iban a hacer a los niños cuando nacieran? Comérselos. Qué tremendo, ¿sí o no? Y eso sucedió en el sitio de Jerusalén. Ahora, surge que durante esos 20 años, Dios levantó un profeta durante esos 20 años de angustia de Jerusalén. ¿Dios va a seguir levantando pueblo en el tiempo final, sí o no? ¿Sí o no? Vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice Joel? Profetizarán, ¿sí o no? En el tiempo de angustia, ¿sí o no? Ahora, hubo un profeta que comienza a levantarse en esos 20 años de angustia. ¿Cómo creen ustedes, o quién creen ustedes que era el profeta el que se levantó durante esos 20 años? ¿Fue Jeremías? No, no fue Jeremías. Jeremías estuvo viendo la destrucción de Jerusalén. Vamos a hablar después de Jeremías mañana. Pero no fue Jeremías. Este profeta se levanta, pero cuando se levanta el profeta, se levanta como se levantó Job. ¿Se acuerdan Job cuando no podía entender nada? Hacerle preguntas a Dios, el profeta. Y este profeta se llama el profeta Habacuc. Habacuc. En esos 20 años, Habacuc se levanta. Y Habacuc está viendo los 20 años que está pasando el pueblo dentro de la ciudad sitiada. Yo no sé ustedes, pero si ustedes vieran a Nabucodonosor viniendo, la primera vez que vino, ¿con quién fue el rey que vino? Joacim, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que ustedes iban a quedar parados ahí viendo? Oh, sí, ya vino. ¿O cuál iba a ser la primera reacción? Si usted ve un león que viene hacia usted, ¿qué va a hacer usted? Correr. Bueno, es lo que yo haría. Yo corro. Pero la ciudad estaba sitiada. Pero saben que Dios es fiel porque Dios le dio una brecha al remanente. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero durante esos 20 años se levanta el profeta Habacuc. ¿Qué profeta? Habacuc. Y Habacuc nos va a decir cómo era el tiempo de angustia durante esos 20 años del sitio de Jerusalén. Vayan conmigo al libro de Habacuc. Es un libro que casi hoy en día muchos no lo leen, Habacuc.
Habacuc capítulo 1, vayan conmigo ahí. El libro solamente tiene 3 capítulos, Habacuc. Vayan conmigo a Habacuc, el capítulo 1. ¿Lo tienen todos? Bueno, vamos a leer el versículo 1, dice ahí. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y ahora fíjense que Habacuc comienza haciendo una pregunta, Habacuc. ¿Y cuál es la pregunta que hace Habacuc? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y ¿qué? Y me vas a oír, ¿verdad? ¿Escuchó Dios al pueblo durante esos 20 años, sí o no? No lo escuchaba Dios. Y daré voces a ti a causa de la violencia y ¿no qué? Y no salvarás. Yo les hago una pregunta. ¿El pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia? Sí. ¿Habrá un periodo de tiempo donde nos vamos a hacer la pregunta, Jehová, ¿hasta cuándo no nos salvas? El pueblo de Dios dará voces a Jehová a causa de la violencia que se está llevando. ¿Y Dios los va a oír o los va a oír Dios? ¿Nos oirá Jehová? ¿O el santuario estará cerrado? ¿De qué nos sirve el santuario si está cerrado el santuario? Dios nos escucha mientras haya un sacerdote arriba, ¿sí o no? Pero una vez se salga el sacerdote, ya no nos va a escuchar Jehová. Vamos a pasar ese tiempo de angustia donde nos... ¿Se acuerdan ustedes la parábola del juez injusto y la viuda? ¿Se acuerdan del juez injusto y la viuda? ¿Y qué dice la viuda? ¿Hasta cuándo me vas a hacer justicia? ¿De quién? De mi adversario, decía la viuda. ¿Y quién es el adversario? Vuestro adversario que anda como león rugiente. Yo les hago una pregunta. ¿La viuda está pasando por el tiempo de angustia? ¿El pueblo de Dios va a pasar el tiempo de angustia? ¿O se lo va a llevar Dios volando en un rapto? El pueblo está pasando ese tiempo de angustia. ¿Se acuerdan ustedes la parábola que Jesús contó que decía: el reino de Dios es como 2 hombres que edificaron su casa sobre uno la edificó ¿dónde? En la arena. O la arena, y el otro ¿dónde la hizo? Sobre la roca, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿la tormenta golpeó a ambas casas o nomás a una? Las dos. ¿Golpeó a las dos? ¿Y a nosotros no nos va a golpear el tiempo de angustia o sí nos va a golpear? Hay que estar preparados en la roca, ¿sí o no? Y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí. ¿Saben ustedes que si el profeta Habacuc hubiera tenido teléfono en aquel tiempo y hubiera sido pastor, le hubieran llamado: pastor, se acaban de llevar a mi bebé? Y el otro: pastor, se robaron acá mis ovejas. Así era el tiempo de angustia en el día de Habacuc. Dice: pleito y contienda se levantan. Parece como que lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Guerras, nación contra ¿qué? Contra nación. Dice la sierva del Señor que las guerras y todo lo que está sucediendo hoy en día, que estamos viendo, dice, no va a parar hasta que llegue ¿quién? Cristo. Hasta que llegue Cristo. Dice la sierva del Señor que cuando pase un tiempo de angustia, dice, vendrá un tiempo de paz. Pero después de ese tiempo de paz viene otro tiempo de angustia más peor del que tuviéramos tenido. Porque todo no va a parar hasta que venga ¿quién? Hasta que Cristo venga. Por lo cual la ley es debilitada. ¿Qué le estaba pasando a la ley? ¿Quién le hacía caso a la ley? Nadie. ¿Pasará lo mismo en el tiempo del fin, durante el tiempo de angustia, sí o no? ¿La ley será debilitada? ¿Quién le haga caso a la ley? Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Miren, aquí tenemos un escenario, dos tipos de gentes, el impío y el injusto. ¿Pero a quién le está yendo más mal? Al justo. Dice, por cuanto el impío asedia, ¿a quién? Al justo. ¿Sucederá lo mismo en el tiempo del fin? ¿Sí o no? ¿Sí?
Y lo estamos viendo, ¿sí o no? El impío, ¿contra quién? Contra el justo. ¿Y la ley de Jehová qué le había pasado en Jerusalén? Dice, estaba debilitada. ¿Qué quiere decir eso? Debilitada. Debilitada quiere decir que nadie le hacía caso. Hay nuevas leyes ahora. ¿Y saben cuál era la nueva ley? La nueva ley es que Nabucodonosor es el nuevo rey. Y cáctese a las órdenes del rey, si no le va mal. ¿Pasará lo mismo en el tiempo final? Sí. Ahora, surge la pregunta, ¿cuánta gente se llevó Nabucodonosor? El versículo 8 nos va a decir más adelante. Note lo que dice el versículo 8. Sus caballos serán ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águila. Lo mismo que había dicho Moisés, ¿sí o no? Dice, vendrán de lejos. Y Moisés dijo, una nación que viene de lejos. Como el águila, dice, que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Mucha gente va a quedar atrapada en la ciudad. Dice la Biblia que quedaron atrapados en Jerusalén y se los llevó Nabucodonosor, que eran como la ¿qué? Como la arena. ¿Eran poquitos o eran muchos? Eran muchos. Dice, versículo 11 dice, luego pasará como el huracán. Y yo creo que aquí en Florida estamos familiarizados con los huracanes, ¿verdad? Porque dice luego pasará como el huracán. Y usted sabe que cuando pasa un huracán no deja nada, ¿sí o no? Y así vino Nabucodonosor. Cuando pasó, no dejó nada en Jerusalén. Destruyó todas las ciudades. Le tomó casi 20 años a este hombre destruir todas las ciudades. Y claro, le tomó todo ese tiempo porque pues Nabucodonosor no tenía bombas nucleares, no tenía la tecnología de hoy en día, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pero Nabucodonosor le tomó todo ese tiempo destruir a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo le tomará al enemigo destruir hoy en día las ciudades? ¿Le tomará poco? ¿Le tomará segundos? ¿Cuánto tiempo tardaron los pilotos de los aviones en tumbar a Hiroshima y Nagasaki? Fue segundos, ¿no? Ahora, dice el profeta Habacuc que el justo estaba siendo como agobiado ¿por quién? Por el impío, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que Dios había olvidado ya su remanente ahí adentro? ¿Ustedes creen que Dios ya había olvidado a esos justos de ahí adentro? No. Y vamos a ver algo muy interesante que pasó con esos justos que se quedaron adentro. Más adelante el profeta Nehemías lo llama el remanente de Jehová. Hubo pueblo que no pudo escapar la destrucción de Jerusalén cuando vieron a Nabucodonosor. Pero dice la palabra de Dios que durante esos 19 años que estaba Habacuc viendo lo que estaba sucediendo, dice que el impío afligía ¿a quién? Al justo, ¿sí o no? Lo afligía, así como la parábola, ¿no? Del juez injusto con la viuda, ¿sí o no? La afligía, pero ahora Dios va a hacer algo en Jerusalén. Vamos a ver cómo Dios va a salvar al justo de adentro. Como los últimos días también, porque muchos no podrán salir de la ciudad, dice la sierva del Señor. Ahora fíjense lo que dice ahí, exacto. Segunda de Reyes 25, vayan conmigo a Segunda de Reyes 25. Vamos a ver cuál fue la escapatoria que Dios les dio a los justos en Jerusalén. 20 años el tiempo de... ¿Cuánto va a durar el tiempo de angustia en el tiempo del fin? Pues la vera verdad no lo sé. y tal vez a veces no quisiera saberlo, ¿no? Pero no creo que 20 tal vez, ¿no? Porque hoy en día Babilonia está más armada que el Babilonio de antes. Pero hay que enfocarnos en algo que Jehová hizo con esos justos, porque dice que Habacuc vio unos justos, ¿sí o no? Que estaban siendo afligidos ¿por quiénes? Por los impíos. Ahora dice Segunda de Reyes 25, dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes,
que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo ese ejército contra Jerusalén y la sitió. ¿Y qué más hizo? No, dice, levantó ¿qué cosa? Torres contra ella, ¿a dónde? Alrededor. Ahora, ustedes imaginan, y uno se pregunta, ¿para qué haría torres Nabucodonosor, sí o no? O sea, ¿por qué hizo torres? ¿Para qué sirven las torres hoy en día? ¿Ah? Nabucodonosor, antes de entrar adentro, levantó torres afuera. Y arriba de las torres, ¿qué creen que puso? Puso la 5G. ¿Has escuchado hablar de la 5G? Aquí tienen a Clarita. Clarita sabe bien de la 5G. Nabucodonosor puso cámaras arriba y dijo, cuídenme quien no salga y quien no entre. ¿Va a suceder lo mismo en el tiempo del fin? Vamos a estar, mira, vigilados. Si no, pregúntale a YouTube, subes algo malo, subes algo en contra de lo que está pasando hoy en día, ¿y qué te hacen los videos? Los videos van para abajo, ¿sí o no? Porque nos están, ¿qué? Vigilando. Lo hizo lo mismo Nabucodonosor, empezó a vigilar alrededor de Jerusalén, ¿sí o no? Puso las torres y dice, súbanse arriba. ¿Y qué cosa? Vigilen. Quiero ver quién va a entrar y quiero ver quién sale. Y nadie sale de Jerusalén ni nadie entra si yo no lo autorizo. Porque yo voy por la ciudad. Y no quiero que ni uno se me escape. Ustedes saben que Satanás en el tiempo del fin va a ser hasta lo último por la última alma. Que casi nadie se le va a escapar al engaño que viene aproximadamente para todo este mundo. Fue tremendo lo que hizo Nabucodonosor, ¿sí o no? Hoy en día estamos viendo lo mismo. Nos están las torres arriba, amigo. Aquel chequéamelo. Aquel no, aquel está frío. Aquel es la Laodicencia, aquel déjamelo un ratito. Chequéame aquel. Satanás sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Y los que son de Dios, Satanás los tiene, mira, vigilando. Por eso hizo las torres, para ver quién entraba y quién salía. Nadie va a escapar la ciudad en el tiempo del fin. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Miren, si no habíamos leído que Sedequías era el último rey. ¿Y cuántos años había gobernado? 11 años. Nabucodonosor se quedó los 19 y 3 meses y 10 días, ¿no? Afuera con las torres yo me imagino a Nabucodonosor. Ahí quédense adentro, no importa, solitos van a salir. Se quedó Nabucodonosor. Qué paciente, ¿verdad? Dice la sierva del Señor. Hay algo que Satanás tiene, que es paciente con su presa. Dice la sierva del Señor que cuando llegó al Edén Satanás, dice que estudió a Eva por unos años. El enemigo tiene paciencia, ¿sí o no?, sobre su presa. Y estuvo en la ciudad sitiada, dice, al versículo 3 dice, a los 9 días del cuarto mes prevaleció, ¿qué cosa? El hambre en la ciudad, se vino el hambre. ¿Alguien aquí navegó para comprar aunque sea huevos, frijoles, cuando vino COVID? No, aquí no sufrimos. Aquí no, ¿verdad? California mejor no vayan. Dice, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Se acabó todo. El hambre los iba a sacar. Pero ahora noten lo que sucede en el versículo 4, dicen ahí. Vayan conmigo al versículo 4, dice ahí. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad. Huyeron de noche. ¿Qué pasó ¿Qué pasó en la noche? Huyeron los hombres de guerra. ¿Qué pasó en toda la ciudad sitiada?
Dios les haga una pregunta. ¿A qué horas llega Cristo según las profecías? ¿A la media qué? A la medianoche. En la noche dice el texto que se abrió ¿qué cosa en la ciudad? Una brecha se abrió. Pobrecito el que no la haya visto. ¿Verdad que Dios no nos olvida? Una brecha se abrió en el muro de la ciudad, dice ahí. Óigame, pero tenía la 5G, Nabucodonosor, ¿sí o no? Estaba bien Nabucodonosor rodeado de todo la 5G, pero Jehová burló la tecnología, y abrió una brecha en medio de la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué abrió Dios esa brecha? Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey. No se les olvide esa palabra, la puerta que estaba junto a los huertos del rey. No se les olvide eso, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. ¿Por dónde se fue Sedequías? ¿De Arabá o el Araba, no? Sedequías buscó su propia brecha. La brecha que Dios les había abierto. Yo les hago una pregunta. ¿La brecha ahorita está abierta para salir? ¿Sí o no? Yo les voy a decir una cosa. El pueblo de Dios adventista ha recibido demasiada luz sobre todos estos temas. Pero Dios les abrió una brecha en el final. A los justos que estaban en los días en el libro de Habacuc, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo el ejército de Sedequías? Abrió la brecha abierta, ¿y qué hicieron? Vámonos de aquí. Y Sedequías dice, no, yo me voy por el Araba. Ustedes váyanse por allá. ¿Quiénes aquí Dios ya les está abriendo una brecha? ¿A quién le estaba abriéndole la brecha a Dios? ¿A los impíos o a los justos? A su pueblo, ¿sí o no? Pero yo pregunto, ¿a quién Dios ya le abrió una brecha aquí? A todos aquí. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso, que así sea. Que Dios nos abra la brecha que le abrió al pueblo en los días de Jerusalén. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Habiendo sido dispersado todo su ejército, lo alcanzaron los babilonios por el Araba. No llegó lejos el rey. Lo mismo que sucederá en el tiempo del fin. Nadie va a ir lejos. Miren, solamente los justos de Dios van a poder salir. Los impíos no. Pero dice que el rey se fue por el camino del Araba, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos atado con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Eso no le pasó al ejército de él, ¿verdad que no? Porque esos se fueron ¿por dónde? Por la brecha. Por la brecha, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta. ¿Sedequías era judío? Sí. ¿Era judío? Sí. ¿Sabía del sábado? Sí. ¿Sabía el santuario? Sí. Y yo me imagino Nabucodonosor dijo, oye, tú eras adventista, perdón, tú eras judío, ¿verdad? Ven para acá. Y es más, tráeme a tus hijos. Y los voy a matar primero a ellos y después a ti. Imagínense ustedes al rey Sedequías. Yo les hago una pregunta. ¿Saben? La hermana White dice que hay algo que Satanás se deleita, es ver cómo destruye al pueblo de Dios, pero hacerlo sufrir antes de morir. Lo mismo sucederá con todos aquellos que no habrán visto la brecha que Jehová abrió.
hay una brecha para poder salir. Y hay que buscar la brecha. Ahora, ¿qué puertas escaparon el ejército de Ezequías? ¿Por qué puertas se había escapado? La puerta que estaba y ahí me quedé. En los huertos del rey. Dice que había una puerta que estaba entre los huertos del rey. ¿Saben ustedes cuántas puertas tenían a Jerusalén, verdad? ¿Cuántas puertas tenía Jerusalén? ¿Cuántas puertas tenía Jerusalén? 12. ¿Tenía 12? Tenía 12 puertas Jerusalén. Yo tengo todo un estudio sobre cada una de esas puertas de Jerusalén y el significado que tienen para el tiempo del fin. Pero de una de las 12, Jehová, ¿qué hizo? Se las abrió y por ahí se fueron, por esa puerta. Pero esa puerta dice que estaba entre los huertos del rey. Y surge la pregunta: ¿cómo se llamaba la puerta que estaba entre los huertos del rey? Pero serían huertos literales de frutas, vegetales, o a qué le llaman huertos. Porque cuando dice voy a plantar un huerto. Huerto, ¿verdad? ¿Huerto? ¿Qué es un huerto? Por eso es donde uno planta, ¿no? Huerto es donde uno siembra, ¿no? Que tiene como mangos, ¿no? Que tiene como Entonces, cosas. imagínate ese rey tenía esa siembra ahí. No, y Nabucodonosor la tenía mejor, porque se acuerdan Nabucodonosor en el libro de Cantares, ¿no? Dice, yo tenía huertos, tenía bosques en frente de mi palacio, todo eso lo tuvo Nabucodonosor. Bueno, sí, todo eso lo tenía, llegó Babilonia y se los dejó, ¿no? Ya dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Noten lo que dice Nehemías 3:15, Nehemías 3:15, vayan ahí conmigo, vamos a ver cómo se llamaba la puerta que Jehová abrió de las 12. Nehemías, el capítulo 3 y el versículo 15. ¿Lo tienen todos? Nehemías 3:15 dice, Salum, hijo de Coljose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta ¿de cuál? De la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas con cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto ¿de quién? Del rey. ¿Cómo se llamaba la puerta, la brecha que Dios les había abierto? ¿La puerta de qué? ¿Cuántas puertas tenía Jerusalén? 12 puertas tenía, ¿sí o no? Y de las 12, ¿cuál abrió Jehová? La puerta de la fuente. Yo les hago una pregunta. En el Nuevo Testamento, ¿quién se toma ese título, la puerta de la fuente? ¿Quién es la fuente? ¿Saben ustedes que cuando Nabucodonosor se sintió burlado, a esa puerta fue a la peor que le fue? Yo pregunto, ¿Jesús le fue peor que a nosotros? ¿Por abrirnos la brecha? ¿Sí o no? Sí. Pero dice que fue por la puerta de la fuente y también dice el estanque de Siloé. ¿Qué sucedió en el estanque de Siloé? ¿Qué pasó en el estanque de Siloé? A ver. ¿Sanó paralíticos? ¿Sí? Ok. ¿Quién está de acuerdo que sanó Jesús a un paralítico ahí? Al ciego en el estanque de Siloé, ¿sí o no? Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ve y lávate junto a ¿dónde? Pero en ese estanque no sé, los que tenían dolor en el cuerpo al estanque de Siloé, no el de Betesda. Hay dos estanques. Está el estanque de Siloé y el estanque de Betesda, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar un poco del de Betesda. No lo vayan a confundir. Pero el estanque de Siloé, ahí fue donde Jesús le dijo, ve y lávate, ¿sí o no? Ahí fue donde vino el milagro de la salvación para ese joven. Todas las puertas de Jerusalén que daban acceso a la ciudad del muro, las puertas del muro, todas esas puertas Jesucristo las recorrió cuando Él vino. Y cada una puerta daba un significado al ministerio que Jesús estaba haciendo. Pero fue en la puerta de la fuente a donde Jehová hizo el milagro de sanar.
Y fue donde Dios hizo el milagro de escapar. La puerta de la fuente, y que como dijeron ustedes, fue de esa puerta a donde Jesús sanó al ciego. ¿Estamos claros en esto? Vamos a repasar un poquito. ¿Cuánto duró la destrucción de Jerusalén? Casi 20 años. ¿Qué estaba haciendo el pueblo durante esos 20 años? Comiéndose a los bebés. ¿Se comían a los bebés, sí o no? Yo no sé ustedes, pero hay un texto en la Biblia que muchos tal vez han malentendido. Hay un texto que el Señor Jesucristo dijo: hay de aquellas que estén embarazadas, ¿no? O encintas. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Porque no iba a haber parteras en el tiempo del fin? ¿O porque iban a llegar y qué? ¿Qué pasó en Jerusalén? Los agarraban y qué? Se los quitaban a la madre y luego ¿qué hacían con el niño? Se lo comían. Se lo comían. Por eso Jesús dijo: ay de las que estén embarazadas en aquellos días. Hoy en día el judío no se le ha ido. Yo no sé si ustedes ven las noticias, pero sucedió algo muy similar en Nueva York, ¿no? A los judíos que salieron de la cueva. ¿Lo hemos visto, sí o no? Yo lo vi, documental. Yo lo vi. Está difícil todo eso, sí o no. Y tenemos evidencia bíblica de todo esto que sucedió en Jerusalén y durante esos 19 años. Ahora, el pueblo de Dios le abrió, como hemos dicho, Dios le abrió una brecha. Pero había otra puerta que no era el estanque de Siloé. Vayan conmigo a Nehemías. Me dicen cuando el tiempo se nos acabe. Nehemías, el capítulo 3. Amén. Y vamos a ver algo sobre las puertas, Versículo 1. ¿Lo tienen todos? Ahora, esto casi no tiene que ver con la destrucción de Jerusalén al principio, pero sí al final. Y vayan conmigo a Nehemías, el capítulo 3 y el versículo 1. ¿Lo tienen todos? Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta. ¿Qué puerta edificaron? De las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Los sacerdotes habían edificado ¿qué puerta? La de las ovejas. ¿Por qué se le llamaba la puerta de las ovejas a la puerta de las ovejas? Por esa puerta se metían todos los sacrificios que iban a hacer adentro del santuario. Por eso la puerta se le llamaba la puerta de las ovejas. Las ovejas no podían entrar por la puerta de la fuente. Tenían cada acción del santuario tenía su propia puerta. ¿Me estoy dando a entender? En este caso, las ovejas que mataban en el atrio tenían que entrar por la puerta número 1, que era la puerta de las ovejas. Ahora, pregunto, ¿Jesucristo es un cordero? Sí. ¿Tenía que pasar por esa puerta? Sí. Porque ¿por qué puerta se metían los sacrificios? Por la puerta de las ovejas. Ahora vamos a ver si el pueblo lo vio cuando entró. Note lo que dice el libro de el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Juan, capítulo 5. ¿Lo tienen todos? Y este es el lago del que hablaba la hermana. Este es otro lago, este es el lago de Betesda. ¿Alguien sabe qué significa Betesda? Betesda viene del idioma hebreo. ¿Qué significa Betesda? Betesda significa gracia. Eso significa gracia. ¿Por qué puerta tenía que pasar el cordero? Por la puerta de las ovejas, ¿sí o no? ¿Tenía que pasar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por ahí, sí o no? ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué tan preparados estaban los sacerdotes. Versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. ¿Qué había? ¡Ja! El pueblo estaba aquí haciendo ¿qué cosa? El pueblo estaba en fiesta. ¿Y qué dice el texto?
Y subió Jesús a Jerusalén. Era el punto para que Jerusalén, ¿qué cosa? Lo mirara entrar a Jerusalén. Si el pueblo no lo veía, el pueblo iba a perder de vista al que podía ser su única salvación contra los romanos, ¿sí o no? Ahora el texto dice que el pueblo no estaba poniendo atención en la puerta, ¿sí o no? El pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba de fiesta el pueblo. Probablemente estaban comprando, ¿no? Y vendiendo, casándose, dándose en casamiento, quién sabe. Pero parece que Jesús llega en el momento menos esperado, ¿sí o no? Yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitos, mi papá siempre nos manejaba duro, y me acuerdo que mi papá siempre llegaba a la casa cuando nos decía, voy a llegar mañana. Pero cuando tú te dabas cuenta, llegaba el mismo día de hoy, pero como 3 horas después. O sea, no, como decimos allá en Guerrero, nos madrugaba. Jesús va a llegar en el momento menos inesperado. La sierva del Señor dice, pasará el juicio investigador de los vivos por las iglesias, y las iglesias seguirán viviendo como normalmente viven. El anciano va a venir recogiendo ofrenda, el diácono, el pastor predicando, las hermanitas diaconisas dando la bienvenida. Y dice la hermana Juay, no se darán cuenta cuando su nombre ya fue pasado en el juicio celestial. Nadie se va a dar cuenta. En este caso el pueblo no estaba poniendo atención del Cordero de Dios, porque el pueblo estaba ¿cómo? En fiesta. En fiesta. ¿Qué día ha de haber sido? Note lo que dice en el versículo 9. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día sábado aquel día. ¿En qué día andaba haciendo? A ver, ¿en qué día llegó el cordero a la puerta? En sábado llegó. Velad que vuestra huida no sea ¿qué cosa? En sábado. Y en invierno. Y en sábado el pueblo ¿qué estaba haciendo? Fiesta. El pueblo de fiesta. ¿Quién sabe si tenían un baby shower ahí los judíos? Si había cumpleaños. La cosa es que estaban en fiesta el pueblo, ¿sí o no? Y no vieron cuando les pasó el cordero por en medio. Ahora fíjense lo que dice. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque. ¿Me van siguiendo acá, no? Versículo 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Yo les hago una pregunta, ¿verdad que para toda verdad Satanás tiene una mentira? ¿Por dónde iba entrando Jesús? Por la puerta de las ovejas. ¿Qué puso Satanás al lado? ¿Qué puso Satanás al lado de la puerta de las ovejas? ¿Ah? Puso un estanque que traía sanidad, ¿sí o no? Y el pueblo, ¿qué estaba viendo el pueblo? ¿El estanque o la puerta? El estanque. Perdón, pastor, mi esposo y yo estamos haciendo el año bíblico y nosotros vamos precisamente por Juan. Ese ángel que venía supuestamente y al mover de las aguas, cuando el ángel pasaba, la persona sanaba, ¿venía de Dios o no venía? Bueno, ahorita lo vamos a contestarlo. ¿Había un estanque ahí, sí o no? Sí. ¿Pero qué estaba ahí? La fiesta, o sea. ¿Había qué cosa? Una puerta, ¿sí o no? Por esa puerta, ¿quién iba a entrar? Cristo, ¿sí o no? ¿Me lo explico? Nehemías no hizo el estanque de Betesda, eso llegó a inventarse en los días de Jesús. Pero al lado de la puerta de las ovejas, por donde tenía que pasar Cristo, se puso un estanque. Y el estanque se llamaba gracia. Pero la gracia de Dios iba caminando por la puerta. ¿A dónde estaba la gente mirando? Al estanque. A la puerta, ¿verdad que sí?
En el tiempo del fin, ¿dónde va a estar el pueblo mirando? ¿Al engaño o a lo genuino? El engaño es fuerte, ¿sí o no? Algunos dirán, yo conozco la Biblia, el espíritu de profecía. Sí, tal vez lo conoces. Tal vez lo has leído. Pero la pregunta es, ¿lo has entendido? Fíjense lo que dice diciendo. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Los teólogos qué estaban haciendo? ¿Qué andaban haciendo los teólogos? Los sacerdotes. Todos estaban de fiesta, ¿sí o no? Y una multitud de enfermos y el engaño al lado de ellos, ¿sí o no? No lo pudieron ver el engaño. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban que se abriera la puerta de las ovejas. ¿Así dice el texto? ¿Qué estaban esperando? Que se moviera el agua. No estaban esperando la puerta de las ovejas, ¿verdad que no? ¿Y cuánta gente había? Había poquita, ¿verdad que sí? No, la Biblia dice que había una multitud esperando que se moviera, ¿qué cosa? El agua. ¿Ustedes creen que Jehová manda ángeles? A ver, Gabriel, vete para allá para abajo. Yo te voy a decir cuando ya, yo te voy a decir cuando ya. Tócale el agua. Y el que se aviente, a ver, pregunto, ¿Dios quiere salvar a uno, o quiere sanar a uno, o quiere sanar a todos? A todos. ¿A todos, sí o no? Qué ángel más travieso, ¿no? Que nomás venía y tocaba el agua y le decía, no, el que caiga primero. La hermana White dice que había un hoyo en el techo. Y que por ese techo, cuando venían los vientos fuertes, se metía el aire, ustedes saben, bueno, yo trabajo en el roofing y yo sé cómo son los vientos arriba. Dice que un viento pasaba y se metía para adentro de la casa y llegaba todo hasta el estanque de Bethesda, y eso era lo que movía el agua. Pero en cada verdad hay un engaño. En la puerta de las ovejas estaba el estanque de Bethesda. Y la gente se sanaba, ¿verdad que sí? ¿Sí se sanaba la gente? ¿Sí se sanaba? Sí se sanaba porque eso lo dice la Biblia. No dice nada. A ver. Y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, La esperaban, no. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Un ángel travieso. Y agitaba el agua, y el primero que descendía del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, estaba haciendo cola. Yo no sé si ustedes aquí tal vez pasen del DMV, pero en California cuando vas al DMV, tienes que hacer una cola de 3 millas. Pero había un hombre ahí. Y este hombre, dice la Biblia, que estaba enfermo y que estaba esperando el movimiento del agua, que se menee, ¿qué cosa? El agua. Porque venía un ángel de tiempo a tiempo. No dice el texto a qué hora llegaba el ángel, no decía, venía de tiempo en tiempo a mover el agua. Y si eso era verdad, ¿qué andaba haciendo Jesús ahí? Dice más adelante. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Y dice la palabra de Dios. Entonces los judíos dijeron a aquel que así había sido sanado,
es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Sigue diciendo, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús, ¿qué cosa? Se había apartado de qué cosa? De la gente que estaba allí. La gente quedó en tinieblas. Dios les dio la oportunidad de que vieran al Cordero pasar ¿por dónde? Por la puerta. De una multitud, solo uno lo miró. Solo uno lo vio. Estaba fuerte el engaño, ¿no? Y ese uno que lo miró pasar fue el único que vio al Cordero pasar por la puerta. Miren, yo no sé, pero tanto tiempo le duró a Nehemías levantar ese muro para que solo una persona viera a Jesús. Fíjense en ustedes. ¿Y qué hizo Jesús con la multitud que estaba ahí? Dice la Biblia que Jesús se apartó de ellos. Se fue Jesús de allí. Cuando la presencia de Dios se aparta de un lugar, ¿qué sucede? ¿Qué no sucede? El enemigo toma posesión de ello. Y así sucedió con Jerusalén. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué les digo de estas puertas? Porque estas puertas son muy importantes de que las estudiemos. Para poder entender también el significado de lo que es el santuario. ¿Por qué puerta Dios les abrió la brecha? ¿Por qué puerta? Por la puerta de la fuente les abrió Jehová, ¿qué cosa? Una brecha a medianoche o en la noche. Y el pueblo salió, el ejército ¿de quién? De Sedequías, salió, ¡fum! Vámonos de aquí. Y Sedequías dice, no, yo me voy para Jericó. Bueno, ahí lo agarraron en Jericó, dice, no, yo voy para acá, yo me voy por mi brecha propia. Y él se fue por su propia brecha, pero la Biblia dice que lo alcanzaron en el camino a donde iban. Jericó lo agarraron, y a donde lo agarraron lo llevaron a Babilonia y le mataron a sus hijos judíos, adventistas probablemente, y después de matarle a los hijos, ¿qué le hicieron a él? Le sacaron los ojos por no haber visto bien la brecha que Jehová había abierto. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. Los que habrán tomado la brecha de salir de la ciudad, la habrán tomado. El que no, ahí está la historia de Sedequías. Va a ser grande lo que va a suceder en el tiempo final. Dice la palabra de Dios, un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo nación. Y eso es lo mismo que sucederá para el pueblo de Dios en el tiempo final. En cada puerta había una trampa, ¿sí o no? Pero Jehová les abrió la puerta de la fuente para que el pueblo, ¿qué cosa? Saliera. Les hago una pregunta. Habacuc, ¿sí o no? Decía Jehová, ¿hasta cuándo no vas a oír? ¿Los escuchó Dios en el tiempo de angustia? Pregunto, cuando Cristo salga del santuario, ¿habremos estado clamando, sí o no? ¿Nos va a escuchar? ¿Nos escuchará Jehová durante ese periodo? ¿O dice la sierva del Señor que viviremos un tiempo sin un intercesor? Habremos vivido un tiempo sin sacerdote. Ya el que fue limpio, fue limpio. Y el que se siguió ensuciando con la ciudad, sigas ensuciando, dice la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que antes de concluir, me quedan 5 minutos, ya casi concluimos? Pero quiero concluir dándoles un pequeño testimonio cómo Dios a mí me abrió una puerta. Dios nos va a abrir una brecha, ¿sí o no? ¿Sí o no? Resulta que yo andaba queriendo salir de la ciudad y me fui a México. Yo decía, bueno, vamos a salir de la ciudad, ¿no? Y me fui a México. Y estuve en México casi por 2 semanas. Y no encontré nada. No encontré nada.
Y yo no sé si usted había leído la historia de Jonás cuando se subió al bote. Casi así me subí yo al avión de regreso, de venirme para acá. Y yo le decía a Jehová, yo estaba en el aeropuerto y le decía, Señor, yo vine aquí y no abriste nada. Pero está bien, me voy para la casa. Y yo venía pensando, digo, no quiero tomar la actitud de Jonás. Y que me voy a subir aquí y voy a ir enojado. Y resulta que cuando yo estaba en el aeropuerto, ustedes saben que en los aeropuertos hay mucha gente, ¿no? Se sientan en los pasillos y todo. Y yo estaba sentado y de lejos así miré a un muchacho leyendo un libro. Un extraño, sí o no, en los aeropuertos hay gente extraña de otros países, no sabes de dónde vienen, si son de Japón, de China, de California, nadie sabe. Y veo a un joven leyendo un libro y el libro se llamaba A fin de conocerle. ¿Quién escribió ese libro? La Sierra del Señor, ¿no? Es una maranata, ¿no? La estaba leyendo el muchacho a fin de conocerle, un libro azul. Y me le arrimé y le dije, oye, ¿tú eres adventista? Y me dice, sí quiero ser adventista. Y fui a la iglesia, pero me aparté, pero quiero volver a ser adventista. Y empezamos a hablar y todo, y le digo, oye, ¿y a qué te dedicas? Y ya él me dice, yo me dedico a buscar terrenos para hermanos que quieren salir de las ciudades. Y dije, le digo, porque creo que conozco a alguien que busca uno, ¿no te queda uno? Sí. Dice, ¿cuándo vuelves? Pues tú dime. Vuelve en 3 meses. Digo, ok. Nos volamos juntos los dos en el avión. Agarramos el mismo vuelo, veníamos los dos a Tijuana. Y ahorita, gracias a Dios, ya compramos esa propiedad. Ya sembramos. Acabamos de cosechar frijol. Y estamos haciendo una clínica ahí en ese mismo lugar. Porque estoy estudiando paramédico. Y pues esa es la voluntad de Dios, que lo hagamos, lo vamos a hacer. ¿Tardó Dios en abrirme una brecha? No. ¿Cuánto tiempo le tardó a Dios a abrir brecha? ¿Sabe lo que pasa aquí? Yo pienso que Dios quiere que el pueblo se mueva. Levántate, ponte sobre tus pies. Esa expresión se usa mucho en el libro de Ezequiel. Levántate y ponte sobre tus pies, porque voy a hablar contigo, dice la palabra. Y así como Dios me abrió una brecha a mí, yo creo que Dios se las puede abrir a toda la iglesia también. Si Dios lo hizo con uno, ¿qué no lo va a hacer con todos? Esa brecha de hoy en día hay que empezarla a buscar, porque yo no quiero estar aquí cuando eso suceda. No llevamos ni siquiera 2 semanas en el 2024. Ecuador tomaron la televisión los mismos civiles. Nueva York, los judíos, a lo que salieron. Financiando las guerras, lo que está pasando ahorita en Ucrania, Rusia. Y vamos apenas tocando este año. Y ya se vino lo peor. ¿Qué vendrá después? Yo no quiero pasar ese tiempo aquí, créanme. Yo quiero pasarlo fuera en la ciudad, fuera de todo esto. Y lo digo esto porque yo sé lo que está pasando. Y el profeta Habacuc estaba en medio de la ciudad. Por 20 años Habacuc estuvo, ¿hasta cuándo, Jehová, hasta cuándo me vas a escuchar? Y Jehová lo escuchaba, ¿verdad que sí? ¿Sí lo escuchaba Jehová Habacuc? Lo vino a escuchar Dios hasta el final, cuando iba a entrar Nabucodonosor por la 3ª vez. Y ahí fue cuando Jehová abrió la brecha para el pueblo y el pueblo salió. ¿Quedó claro lo que estudiamos, hermanos? ¿Quiere Dios que salgamos? Vamos a tener un canto, vamos a tener una palabra de oración. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener una palabra de oración? ¿Sí? Para concluir. ¿Cuántos de ustedes le quieren pedir a Dios que les abra la brecha? Amén.
A mí no tardó, no sé cuando ustedes vaya a tardar. Ya le estamos pidiendo. Y Dios rápido abrió brecha, ¿sí o no? ¿Abrió brecha en Jerusalén? Sí. Yo soy un testimonio de que Dios abrió brecha también hoy. Y también Dios puede abrirnos brechas a nosotros. Dice la sierva del Señor, el primer paso para hacer en el tiempo del fin es salir de las ciudades. Eso es lo que dice la sierva del Señor. Vamos a orar. Jehová bendito que estás en los cielos, gracias mi Dios, porque tú estás con nosotros. Padre Santo, sabemos Señor que tú estás aquí con nosotros, nos cuidas, nos fortaleces. Y Padre Santo, yo sé que así como tú abriste una brecha, Señor, en Jerusalén, la has abierto hoy en mi presencia a tu siervo. Y también, Señor, sé que puedes abrir una brecha, Señor, para tu iglesia, Señor Maranata. Padre Santo, hemos, Señor, estado en tu santo día de reposo. Queremos, Padre Santo, de que tu Santo Espíritu siga con nosotros durante el transcurso de este día. Te pongo a tu iglesia en tus manos, Señor. Te oro mucho, Señor, por mi mamá que está aquí con nosotros, mi hermano. Oro por los demás hermanos, Señor, que no los conozco, pero tú los conoces, Señor. Y yo sé, Señor, que tú pronto volverás, Padre Santo. Yo sé, Padre Santo, que a pesar de los obstáculos que están sucediendo, Señor, entre los gobiernos, sabemos, Padre Santo, que tu palabra dice en el Salmo 2, Jehová se reirá desde los cielos. Porque tú, Señor, habrás abierto una salida para tu pueblo. Danos, Señor, esa salida en esta noche para que tu iglesia también pueda salir, Señor. Yo sé que tú, Señor, has contestado las oraciones, Señor, de tu iglesia y sé que pronto también tu iglesia, Señor, te seguirá. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, lo pedimos todos. Amén.